Buenos días. En la clase de hoy vamos a seguir revisando la crónica interpretativa y para eso vamos a revisar con más profundidad su concepto, también sus características principales, luego la tipología de crónicas, para después explicarles la tarea de avance de la crónica interpretativa. Martín Caparrós dijo: América se hizo a golpe de crónicas. Esto lo dijo en un seminario de talleres de escritura en el año 2018, donde de alguna manera habla que Latinoamérica es un continente donde la crónica nació desde el primer día en que se descubrió el continente. A propósito de las crónicas de Indias, de hecho la noción de lo visto y lo vivido viene de las crónicas de Indias cuando Colón llega a América. En esa época pensaban que eran las Indias y comienza a relatar, a narrar a los reyes católicos lo que veía en estas tierras desconocidas. Entonces después fue evolucionando el género porque no había nada más que relatar que crónicas en América Latina, y incluso después tuvimos exponentes muy consagrados como son Martí o también Rubén Darío. Por eso alude a que en Latinoamérica la crónica ha sido uno de los géneros por excelencia. Ya sabemos respecto a su definición que la crónica interpretativa es un texto que narra una serie de hechos secuenciales que constituyen una noticia en un ámbito concreto de la vida y durante un periodo cronológico variado. Eso va a ser súper importante, el hecho de la secuencialidad en el relato, en un ámbito específico de la vida que ustedes decidan detenerse, y el tema de la cronología va a estar muy presente. Eso vamos a ver más adelante cómo se estructura una crónica. Entonces, por lo mismo, los hechos se van a narrar de forma ordenada y detallada. Se trata de un escrito de no ficción. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que se relata tiene que haber ocurrido en la realidad. No se puede inventar o fantasear. A diferencia de la noticia, que es otro género, tiene un carácter menos puntual. Incluye en este caso visiones completas y ordenadas de los acontecimientos de principio a fin, y es más descriptiva que informativa. Otra característica importante la señala Rafael Yanes en el 2006, quien plantea que la crónica se pretende equidistante entre la información y la interpretación. Por eso decíamos también que cuesta encontrar los límites. De alguna manera los límites entre la información y la interpretación son un tanto difusos. Incluso vamos a encontrar cronistas más adelante que a veces tienden a irse más hacia la opinión que quedarse en la interpretación. Por eso vamos a encontrar una gama muy amplia de estilos en la crónica interpretativa. Como características fundamentales que tiene que ver de alguna manera con lo que veíamos en el análisis de la crónica que ustedes leyeron, vemos que el autor es testigo presencial de los hechos. De alguna manera aparece esta característica de lo visto y lo vivido. Entonces es fundamental haber estado en el lugar de los hechos, haberlo presenciado. Otra cuestión que es importante considerar es que los recursos literarios que aparecen tienen un sentido propio y no están ahí al azar. De alguna manera se justifican porque le dan una mayor vida al relato. Otra cuestión que es importante, que ya lo decía Yanes, en el sentido de que se cruza la información con la interpretación. Entonces muchas veces incluso podemos ver que algunos cronistas trabajan o se acercan más a el género de opinión, porque dejan
plasmaba su subjetividad en el relato. Ahora, otra característica fundamental es que en las crónicas siempre se va a dar cuenta de la secuencia o cómo ocurren o transcurre el tiempo en el relato. Se van a dejar huellas, por ejemplo, esto comenzó en la mañana, luego al mediodía pasó tal cosa, para cerrar con el fin del día, o incluso la temporalidad puede ser más amplia, una semana, lo que iba pasando en los distintos días de la semana, por ejemplo. Por eso es súper importante que no se les olviden dejar huellas temporales en el relato. Otro elemento que es importante es la estructura de las crónicas. Las crónicas pueden ser, como su nombre lo dice, cronológicas, es decir, con estructura adobo, es decir, que se parte por el inicio y se cuenta al final lo que pasó durante un día, una semana, en un viaje, etc. Pero también encontramos otra forma de relatar que es in media res, es decir, partimos del medio, de la mitad del relato. O incluso podemos partir desde el desenlace. Esto se conoce como in extremis. Ahora, como en todo periodismo, en toda tarea periodística, existen límites éticos, es decir, nosotros no podemos falsear las fuentes, por ejemplo, no podemos tampoco usar recursos inapropiados para obtener la versión de los testigos, como por ejemplo cámaras ocultas o grabar a escondidas, por ejemplo. Tenemos que trabajar con principios éticos claros. Y también hay distintas tipologías de crónica. Respecto de las tipologías o tipos de crónica, podemos encontrar que existe la crónica roja o también conocida como la crónica policial. Históricamente este tipo de crónica se desarrolló mucho, sobre todo en el siglo XIX, al igual que la crónica política, por ejemplo. También ha sido un subgénero de la crónica o una tipología de crónica muy recurrente, sobre todo en los inicios de la República o de la vida democrática en Chile. Otro tipo de crónica es la crónica deportiva. Ya hay muchas crónicas deportivas y muy buenos cronistas que se dedican a hacer del fútbol o de otros deportes relatos muy sabrosos. Muat es uno de ellos, por ejemplo, que partió haciendo crónicas deportivas, al igual que Fluxá, por ejemplo, pero existe una amplia gama de crónicas deportivas. Las crónicas de sociedad también son muchas. Por ejemplo, Martín Caparrós hace crónicas de sociedad, que es mostrar cómo viven las personas, cómo viven los grupos humanos, las distintas culturas, por ejemplo. En ese caso también, por ejemplo, Pedro Lemebel hace crónicas de sociedad, porque de alguna manera lo que hace es retratar a la sociedad, en su caso de su época, de los años 80, 90, por ejemplo. Y las crónicas de viajes, por ejemplo, tenemos excelentes exponentes de crónicas de viaje, como es, bueno, ustedes ya la leyeron, de Juan Pablo Meneses, por ejemplo, la Leila Guerriero también es una excelente cronista de viaje. Así, entonces, habiendo conocido cuáles son las características principales de la crónica, luego los tipos de crónica que ustedes pueden elegir, ahora vamos a detenernos en la ficha de su propia crónica para comenzar a ya escribir la propia crónica. Entonces, así como hicieron la tarea de análisis de la crónica Una granada para River Plate o La ola maldita, por ejemplo, vamos a aplicar los mismos elementos de análisis, pero ahora para ir ya pensando y comenzar a escribir su propia crónica. Entonces, ¿en qué consiste? Primero van a tener que identificar al protagonista principal. Entonces acá ustedes van a tener que decir si se trata de una persona en concreto, identificada con nombre y apellido, por ejemplo,
o también puede ser un grupo de personas o un colectivo. Por ejemplo, varios habían hecho en el diagnóstico crónicas a propósito de la marcha del 8 de marzo o incluso del estallido social o de la pandemia. Entonces, en ese tipo de crónicas, por ejemplo, si se detienen en la marcha del 8 de marzo, por ejemplo, son mujeres jóvenes, por ejemplo, o de distintas edades que participaron en esta marcha. O si se refieren a la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, o la cuarentena, el aislamiento social, podemos ser todos los ciudadanos de una determinada comuna, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ustedes es importante que logren señalar si van a escoger un protagonista en particular, nombre y apellido, o si lo hacen enfocando a un grupo o colectivo de personas. Luego me interesa también que sepan señalar o identificar a los personajes secundarios, que son los testigos que aparecen en dicha crónica. Por ejemplo, también ustedes como periodistas deberían aparecer como un personaje secundario, como periodista, porque estuvieron allí, marcharon, por ejemplo, o están viviendo o padeciendo a lo mejor esta cuarentena, por ejemplo. O a propósito del estallido social, también pueden ustedes haber ido a marchar después del 18 de octubre pidiendo una mayor equidad, por ejemplo. Entonces aparecen distintos personajes secundarios. Yo solo le pido que identifiquen 3. Otro elemento es el tema de la crónica, el tema o noticia, decimos. En el fondo, ¿de qué se trata la crónica? ¿Cuál es la idea principal, el tema principal que ustedes van a desarrollar en este texto? El número 4 es el que a veces más les cuesta, que es cuál es el motivo principal de la crónica. En el fondo, lo que yo siempre les pido aquí es preguntarse qué es lo que mueve a escribir sobre este tema, qué los mueve a escribir, por qué es necesario contar esta historia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muchos, por ejemplo, cuando leamos o las crónicas de Muad, vamos a ver que el motivo principal de Muad es contar la verdadera historia sobre la cueca del Guatón Loyola, por ejemplo. Entonces, eso de contar la verdadera historia es el motivo principal que mueve a Muad, Francisco Muad, a contar una crónica que se llama El Guatón Loyola, a propósito de la cueca del Guatón Loyola. Otro elemento que es fundamental, y esto es súper importante, es que identifiquen el espacio real. Vamos a trabajar solo con espacio real, no oníricos, en el sentido de que ustedes tienen que identificar si, por ejemplo, esto ocurre en Valparaíso, en Playa Ancha, en Villa Alemana, o incluso puede transitar desde el interior hacia Villa Alemana, Quilpué, hacia el centro, por decirlo de alguna manera, o un viaje a Santiago, un viaje a Mendoza, a Buenos Aires, por ejemplo. Otro elemento es la narración. Ya hemos visto que una de las particularidades que tiene el periodismo interpretativo, y la crónica también lo tiene, es ser capaces de identificar el tipo de narradores que ustedes van a usar en su relato. Por ejemplo, van a utilizar un narrador en tercera persona, omnisciencia, por ejemplo, o a lo mejor también lo van a intercalar o intercambiar con la primera persona, o van a utilizar al personaje testigo para que relate su visión sobre las cosas. Entonces, en esto consiste la tarea. Por último, les dejo un pensamiento que hace o dice, mejor dicho, Leila Guerriero, quien es una gran cronista, que dice: escribir sin leer es como vivir sin comer. Ahí les dejo su entrevista, que fue en la Feria del Libro de Colombia hace ya 4 años. Eso sería todo por hoy.